Hoy conocemos más sobre el desembarco de los 33 orientales. Hola, mi nombre es Marcos Hernández, soy profesor de historia, investigador y bueno, me he especializado un poco en lo que tiene que ver con todo el proceso de las guerras emancipatorias del Uruguay y de las guerras civiles que afectaron nuestro territorio. Ese es mi campo de estudio y he realizado algunas publicaciones al respecto, así como también me he especializado un poco en temas de historia regional, sobre todo el departamento de Cerro Largo. ¿Qué significó el desembarco de los 33 orientales para la historia de Uruguay? El desembarco de los 33 orientales significó un hecho importantísimo en lo que tiene que ver con la emancipación del Uruguay, en ese momento denominado provincia oriental o provincia cisplatina, ya que fue el hecho que dio inicio a la segunda revolución oriental. La primera parte de la revolución fue el periodo artiguista, donde, bueno, se sentaron las bases para la construcción de la nacionalidad oriental, y se dejó encendida la antorcha de la emancipación, ¿verdad? La llama de la emancipación. En ese sentido, cuando los 33 inician el movimiento revolucionario, la provincia estaba desde hacía varios años en manos primero de los portugueses y luego de los brasileños. La habían incorporado en primer término al Imperio de Portugal, y cuando Brasil se emancipa de Portugal, la provincia pasa a formar parte del Imperio del Brasil. Entonces, este hecho protagonizado por La Valleja, Manuel Oribe y otro grupo de patriotas, que no todos eran orientales, habían también de otras nacionalidades de la región, generó el inicio bueno, de esa segunda etapa emancipatoria que se oficializó con la Declaración de Independencia de 1825, y bueno, que después llevó a la guerra entre la provincia oriental y las demás provincias unidas del Río de la Plata contra el Imperio del Brasil, guerra que termina en 1828 en la Convención Preliminar de Paz, con la decisión de la creación del Estado uruguayo. Entonces, vaya si este hecho habrá significado mucho, porque, reitero, el desembarco fue, digamos, lo que inició la mecha que inició la segunda etapa y la definitiva en lo que tiene que ver con la emancipación, primero oriental y bueno, luego uruguaya, porque primero éramos concebidos como provincia oriental, y luego que se decide la creación de un Estado independiente pasa a llamarse República Oriental del Uruguay. ¿Qué personajes destacados lideran esta expedición? Bueno, y entre los personajes destacados encontramos ni que hablar a Juan Antonio de la Valleja, que estaba exiliado en territorio bonaerense, porque ya un tiempito antes se había intentado eh, iniciar una revolución contra los brasileños que estaban ocupando el territorio oriental, y bueno, eso llevó a que se tuviera que ir al exilio. También se encontraba Manuel Oribe y su hermano Ignacio Oribe, que eran los principales jefes, ¿no? del movimiento, y que después van a ser los caudillos que van a comandar, digamos, el ejército oriental, con la adhesión de Rivera, que luego del episodio del abrazo del Monzón, ese episodio tan controversial, bueno, determina que Rivera se una a la que estaba del lado de los brasileños, se cambie de bando y se una al ejército libertador. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron los 33 orientales en su lucha por la independencia? Bueno, en el proceso de la lucha por la independencia, eh, no podríamos hablar solo de los 33 orientales, sino que tenemos que hablar de un montón de gente más, ¿verdad? Porque los denominados 33 orientales, que aparentemente eran más de 33, que fueron los que cruzaron desde territorio argentino, los lanchones, para iniciar la lucha, eh,
a estos se les unió un montón de gente. De hecho, los estaban esperando ya en territorio oriental para unírseles. Y bueno, a medida que se empieza a desencadenar la revolución, se le va uniendo mucha gente. De hecho, hablaba hace un ratito del propio Rivera, ¿no? Que cambia de bando y se une a los revolucionarios orientales. Y bueno, los obstáculos principales fue pelear contra un ejército muy bien pertrechado, muy disciplinado, pero esto no fue impedimento para que lograran expulsar a los portugueses del territorio oriental. Entonces, eh, a los obstáculos se antepuso el sentimiento patriótico que tenían estos hombres, el amor al terruño y las ganas de liberar la patria, ¿verdad? Este, por lo tanto, creo que si lo miramos desde un punto de vista analítico, crítico, no fueron tanto los obstáculos en ese sentido, ¿no? ¿Cuál era el objetivo principal de este grupo al desembarcar en la costa uruguaya? Bueno, el objetivo principal está un poco descrito ya anteriormente, era justamente iniciar el movimiento revolucionario para lograr la independencia de la provincia, lograr liberarse del yugo brasileño, es decir, recuperar la provincia oriental en manos de los brasileros, y pasar a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es lo que es Argentina, ¿verdad? Eso estaba en el ideario artiguista. El ideario artiguista establecía justamente que se debería establecer un sistema federal donde las provincias estuvieran unidas. eh, sí hacía hincapié Artigas en que la capital no podía estar en Buenos Aires, sino, bueno, en otro lugar del territorio, de lo que en ese momento eran las provincias del Río de la Plata, ¿verdad? Entonces, el sentimiento natural de los orientales era formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es lo que hoy conocemos como Argentina. Entonces, eh, el objetivo principal al desembarcar era liberarse del dominio portugués, eh, declararse libre e independiente, como pasa en la Declaratoria de Independencia de 1825, y bueno, y después por libre y espontánea voluntad de los orientales, adherirse a las demás provincias del Río de la Plata. Esto, que al principio fue así, luego, por un tema estratégico, geopolítico de la región, terminó cambiando cuando en la Convención Preliminar de Paz, que fue una reunión que se efectuó en Río de Janeiro con autoridades brasileñas, diplomáticos ingleses y representantes del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, representantes de Buenos Aires, sobre todo de Buenos Aires, se decide la creación de un Estado independiente y bueno, ahí se desvirtúa un poco el objetivo, parte del objetivo primario que tuvieron los orientales que iniciaron la revolución a partir del desembarco en la playa de la Graciada, ¿no?